¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer las relaciones internacionales en el siglo XXI. Escrito por Walter Astia Burgos y María Cristina Rosas. En 15 capítulos aprenderás sobre todo lo relacionado entre relaciones internacionales e historia, guerra y paz, geopolítica, teoría, derecho internacional, política exterior, diplomacia, negociaciones internacionales, tratados internacionales, organismos internacionales y muchos temas más. Adquiere ya las relaciones internacionales en el siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Muy buenas tardes, sean todas, todos bienvenidos a una emisión más de este programa que les trae el Centro Olof Palme México, una tarde para conversar sobre temas de interés general, sobre temas que son de enorme trascendencia para nuestro país y para el mundo. El día de hoy tenemos el gusto, el honor de que nos acompañe el embajador José Luis Bernal, a quien le agradecemos su tiempo y su disposición para conversar esta tarde con nosotros. Embajador, bienvenido, un placer tenerlo aquí. Me da mucho gusto y siempre es un placer poder conversar a través de estos medios o directamente con los interesados en las relaciones internacionales y agradecer en primer lugar por la invitación que me hace el Centro Olof Palme en México a través de usted, doctora Rosas, para poder conversar de temas que nos interesan a todos, que están en la agenda diaria y que tienen no solamente una relevancia a nivel global, sino nos afectan directamente en la vida diaria de todos los mexicanos. Así es, embajador. Estamos en un contexto además fascinante, me parece preocupante, claro, pero fascinante. Fascinante pensando en el 50º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República Popular China y México. Pero también están pasando muchas cosas simultáneamente en el mundo. Sabemos de la crisis de Ucrania, la decisión que tomó Rusia el día de ayer y todos estos eventos tienen profundas implicaciones para nuestro país y para las relaciones internacionales y por supuesto estaremos comentándolos en esta oportunidad. Le quiero recordar a quienes nos acompañan aquí en Zoom y quienes nos están siguiendo a través de Facebook Live que pueden formular sus preguntas y comentarios para nuestro invitado. Antes de comenzar con la entrevista, me quiero permitir hacer una breve semblanza de nuestro invitado. El embajador José Luis Bernal es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM con maestría en Economía por el CIDE. Se incorporó a la Secretaría de Relaciones Exteriores en 1979 e ingresó al Servicio Exterior en 1980, en tanto que en 1995 fue nombrado embajador de carrera. Como embajador, fue representante alterno de México ante la OCDE, cónsul general en Los Ángeles, embajador en Suiza y Liechtenstein, en la República Checa, en las dos Coreas, eso es fascinante, en Mongolia. Culminó su carrera siendo embajador en la República Popular China de abril de 2017 a agosto de 2021, así que prácticamente lo tenemos recién desembarcado desde su última misión en aquel país, que además es fascinante. Él estuvo en pandemia
y le tocó vivir todo el proceso de pandemia en el gigante asiático, ya nos contará. Antes de ascender a embajador, estuvo adscrito a la Embajada de México en Estados Unidos en la sección de Asuntos Económicos de 1985 a 1990 y como ministro coordinador de Relaciones con el Congreso de 1991 a 1993 durante la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un momento también crucial en nuestra historia reciente. En la Secretaría de Relaciones Exteriores fue coordinador de asesores de la Subsecretaría de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional, director general del Servicio Exterior y de Personal, director general de Relaciones Económicas Multilaterales y con América del Norte, subdirector general de Relaciones Económicas Bilaterales y jefe del Departamento de Asuntos Económicos de la Dirección General para América del Norte. Asimismo, en 2001, en el arranque de este siglo, se desempeñó como representante de alto nivel de México ante el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. Como pueden ver, el embajador pues tiene una enorme experiencia en una de las regiones que ahora es considerada como pivote del mundo. Se ha trasladado, muchos dicen, el centro geopolítico mundial del noratlántico a la región de Asia-Pacífico. Estos son temas sin duda a analizar. Y embajador, yo quisiera comenzar preguntándole ¿cómo caracteriza el estado actual de las relaciones diplomáticas entre México y China a 50 años de su establecimiento? Efectivamente, estamos celebrando estos 50 años. Hay que recordar que la relación entre México y China es una relación histórica de siglos, de muchos siglos, pero lo que estamos celebrando es la relación que se establece en 1972 con lo que los chinos llaman la Nueva China. La Nueva China que se crea a partir del triunfo de la Revolución Maoísta en 1949. Una vez que esta revolución va logrando establecerse, organizarse, asentarse y ser reconocida a nivel internacional, pasaron pues, 20 y tantos años, 23 años para que esto ocurriera. México apoya el que China popular retome el papel que le corresponde a esa nación dentro de Naciones Unidas, y en 1971 apoyamos este reconocimiento a Naciones Unidas, y en 72 se firma el memorándum para establecer las relaciones diplomáticas, un 14 de febrero precisamente del año 72. Son 50 años en donde podemos hablar de diferentes etapas de edificación de una relación bilateral. No son etapas que podamos analizar de manera mecánica. Tenemos que ver el cómo se construye una relación a partir de qué significa, qué va construyendo cada país dentro de su propia sociedad, cómo se va relacionando con el exterior. Se habla de años o décadas en las que estos años son mucho distantes. Se habla de acercamientos que únicamente se daban en los organismos multilaterales, es cierto, pero no era por una cuestión volitiva, era una cuestión de que tenía que ver con las realidades que enfrentábamos los dos países. Una vez que empezamos a generar en México un cambio estructural, que China por su parte avanza en su proceso de apertura y de reformas que empezaron en 1978, empiezan a darse elementos para acercar a las dos economías que en varias décadas, 2 décadas, fueron consideradas altamente competitivas entre sí, pero que finalmente, una vez que entramos los dos países en la globalización, con diferentes esquemas de apertura, de inversión, de distribución, de generación de valor y distribución, nos da más elementos para ir encontrando cuáles eran las similitudes, las acciones de complementación y las posibilidades de cooperación. Esto ya ocurre prácticamente al inicio del siglo XXI. En el año 2003 tuvimos nuestra primera asociación estratégica. En el 2013 se gradúa al grado a Asociación Estratégica Integral, y los últimos 8 años, 9 años ya, hemos venido desarrollando esquemas que nos permitan ampliar el marco institucional, la generación de acuerdos que le den la base sólida para esta relación, y sobre todo el ir incrementando las oportunidades de comercio, de inversión, intercambios educativos, de turismo, el intercambio social, el conocimiento de las dos civilizaciones que tienen mucho que entenderse, que darse a conocer y que aprovechar.
Y esta sinergia se ha dado prácticamente en los últimos 6, 7 años. No hablamos, o sea, hablamos de una construcción permanente, pero los resultados los estamos viendo ahora. Y en los últimos 3 años, 4 años hemos dicho, la relación está en su mejor momento. ¿Por qué? Por los números que vemos en comercio, por los mecanismos de diálogo político, que son muchos y que se han mantenido al más alto nivel, no solamente a nivel presidencial, a nivel ministerial, con incorporación de nuevos actores, de nuevos sectores, de nuevos acuerdos, pero sobre todo las cifras que nos dan el comercio y la inversión. China es una gran economía, China es una economía que en estos pues son 73 años de construcción de su nuevo país, han logrado posicionarse como la segunda potencia mundial. Están, pues yo creo que sin duda tienen como futuro próximo a ser la primera potencia mundial. Y México tiene una gran tarea de construcción de relación bilateral, sin descuidar nuestras principales vinculaciones, sobre todo la primera, la principal con Estados Unidos en América del Norte, nuestra pertenencia en América Latina. Eso nos potencia para tener una mejor relación con China en el largo plazo, y así lo hemos venido haciendo, con el diálogo político, con el marco institucional, con la ampliación de las relaciones económicas y sociales, y definiendo nuevas fórmulas de cooperación, que es a lo que le tenemos que dar más importancia también de aquí en adelante. Sin olvidar las coincidencias que encontramos en los foros multilaterales, en donde tenemos que avanzar más en encontrar estas coincidencias, en explotar mejor estas posibilidades de cooperación en diferentes organismos internacionales y en entender lo que China está tratando de hacer, lo que China busca redefinir a nivel global como parte de su nueva estrategia de crecimiento y de participación en las relaciones internacionales. Muy bien, embajador. Con estos elementos, pues nos provee de varios insumos para reflexionar respecto a esto que comentaba. China es la segunda potencia mundial, tiene todo para ser la primera. Embajador, estamos ante un mundo bipolar de facto actualmente, ¿y cómo impacta esto a nuestro país? Yo no hablaría, o sea, hay una tesis que dice se va a formar un G2, el mundo se va a regir por un G2. Sí. Yo diría que en parte es cierto, pero que no lo debemos aceptar como un hecho irrefutable. O sea, ¿por qué? Porque el mismo diálogo entre el G2 no se da de manera tal que estén coordinando acciones para tener un mandato compartido en la nueva globalidad. Hay dos potencias, pero son dos potencias que, como se ha dado históricamente, están en competencia entre sí. Llegó un momento hace unos años, como recordamos durante la época del presidente Trump, que enfrenta Estados Unidos a China de tal manera que llegamos al borde de caer en lo que ya Tucídides hace muchos años definió como la trampa entre la potencia ascendente y la potencia pues, que va de salida. Afortunadamente pues, fueron solamente algunos atisbos de esa posibilidad de caer en ese precipicio. Yo creo que las relaciones que hay hoy entre las dos potencias son distintas a las que se dieron en cualquier momento de la historia entre las dos potencias, la que ascendía y la que estaba de salida. ¿Por qué? Porque lo que hay que entender es que hay una vinculación muy fuerte en términos económicos entre Estados Unidos y China, lo cual no los hace ni cómplices ni copartícipes en la toma de decisiones a nivel global. Se sigue interpretando la competencia como si fuera una relación a la manera tradicional, tanto en ciencia política, en economía o en relaciones internacionales. Y lo que tenemos que entender es que esta vinculación es distinta hoy a lo que fue cualquier relación entre potencias en el pasado. Hay una gran vinculación, tiene que ver con temas económicos de la producción, de la complementación de las cadenas globales de valor. Tiene que ver con la interdependencia, si solo hablamos de las dos potencias, en sus mercados internos. Tiene que ver con la interdependencia en el sector financiero, en donde los activos financieros que China tiene, que son más de 3 millones de dólares, pues prácticamente el 60% más está invertido en Estados Unidos, cuando hablamos de dónde están los métodos de financiamiento del Tesoro en los Estados Unidos,
de emisión de certificados. De manera que hay una gran interdependencia y no puede haber una competencia en donde una busque controlar o destruir o impedir el crecimiento de la otra. Eso no solamente lo tenemos que entender los analistas, sino se tiene que entender en función de cómo se da la relación entre ellos. Y luego vienen lo que llamaremos la multipolaridad, donde hay otros actores muy importantes. Estamos viendo en este momento pues, acciones muy, no sé cómo llamarlas, atrevidas de parte de Rusia, pero hay un gran polo también importante en el mundo que se llama la Unión Europea. Hay una gran importancia de otras regiones, América Latina es muy importante también en la globalidad, y regiones que están en disputa de alguna manera entre las potencias por controlar mercados, por intervenir más en sus economías, por tener más apoyo político en Asia, en el centro de Asia, en todos los componentes de lo que ahora integra la franja y la ruta en el proyecto de política exterior de China, pero también en las acciones mismas de las potencias plural tradicionales que han venido ejerciendo formas de presencia, por no llamar de dominio, en diferentes áreas geográficas. Entonces, no hay, yo insisto, no hay un G2. Y para países como México, nos interesa mucho y tenemos que ocuparnos en eso, en impulsar una multipolaridad en la que las potencias medianas, los países que son economías medianas, que llamamos economías emergentes, ejerzan una capacidad también de gestión, no de control, no de dominio. Es cómo aseguramos una posibilidad de gestión en las cuestiones globales, cómo nos insertamos, si hablamos solo de economía, en las cadenas globales de valor, de manera que nos convenga como economía y como sociedad, cómo sacamos los mejores frutos de esa asociación, y cómo negociamos los acuerdos para que se reconozca que países que somos medianos somos relevantes, no porque estemos en un juego armamentista, no porque estemos jugando aliados de uno u otro lado, sino porque nuestra propia característica como nación, con recursos humanos, físicos, potencial y la propia generación de nuestras instituciones a nivel histórico nos da una relevancia a nivel internacional. Entonces, nos toca a nosotros defender esa multipolaridad, nos toca defenderlo con nuevas asociaciones en el plano regional, en el plano pluriregional y sobre todo con la gestión en los organismos multilaterales. Así es, embajador. Se ha comentado mucho que la guerra comercial que decretó el expresidente Trump contra China benefició a México, porque de hecho cuando miramos cómo se comportaron los principales socios comerciales de Estados Unidos en ese mercado, México subió al primer lugar en varios momentos, ¿no? Superó a China en parte como resultado de estas sanciones, dicen los expertos. Embajador, en este marco de la guerra comercial de Donald Trump contra China, también se renegoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el resultado de esa renegociación o de este replanteamiento de las relaciones entre México, Estados Unidos y Canadá nació el TEMEC. Un TEMEC que tiene un artículo 3210 que muchos consideran es una como cláusula anti-China, aunque no lo es tanto desde el punto de vista de que se refiere a las economías de no mercado. Digo, Vietnam entra ahí, Indonesia entra ahí, aunque claro, seguramente estaban pensando en China cuando armaron esa cláusula. Embajador, en términos de esta guerra comercial, de estos desencuentros que han tenido Estados Unidos y China en el ámbito comercial especialmente, ¿cómo se ubica el TEMEC? ¿Cómo se ubica México en razón de esta cláusula, de este artículo 3210? Yo creo que aquí hay tres temas. O sea, el primero es esa confrontación económica entre Estados Unidos contra China, que sí empieza, y que China responde también con medidas que han hecho más daño a Estados Unidos que el daño que se provocó en el mercado chino por parte de Estados Unidos. Inicia en el sector comercial. No hay que olvidar que lo comercial es muy importante, pero igualmente importante tiene que ver con lo productivo, o sea, cómo se empiezan a bloquear las cadenas de valor. Esta escalada llegó después al tema tecnológico, con el bloqueo de grandes empresas chinas que están teniendo una alta competitividad en el sector tecnológico y que ya estaban operando
de acuerdo con las reglas del mercado estadounidense en los Estados Unidos, que fueron bloqueadas, y se extendió después al sector financiero, también con medidas que tienen que ver con la intervención en el propio mercado de valores, no solo para bloquear empresas chinas, sino para impedir algunas transacciones financieras internacionales por parte de las empresas chinas. A todo esto, y lo voy a platicar desde el punto de vista de qué nos tocó observar dentro de China. China responde de una manera, voy a decir, inteligente, estratégica, porque no responde en todo con medidas que son de contraataque. China empieza a responder con medidas de preparación interna para disminuir los efectos posibles de esos bloqueos. Y el mayor componente, o sea, el mayor resultado de lo que está pasando dentro de China, es que China decide invertir enormes cantidades en la formación de personal técnico, en la capacitación, en la creación de capacidades industriales para poder enfrentar lo que en Estados Unidos algunos expertos han llamado el decoupling, el desacoplamiento industrial. Yo insisto en que ese decoupling no puede darse, no sé, o sea, físicamente es imposible, porque hay una gran vinculación, pero China sí cree que se puede dar, no porque Estados Unidos lo vaya a provocar, sino porque China ya decidió que se va a desconectar en algunos sectores y para ello está generando sus propias capacidades. Y esto es, como diríamos en algún momento, es como el aguijón, o sea, están provocando Estados Unidos acciones que normalmente no se hubieran dado de parte de la otra potencia, y que está acelerando su propia capacidad de sobrepasar las capacidades de Estados Unidos y de otros países occidentales en el muy corto plazo. Ya no es mediano plazo, se convierte en el muy corto plazo. Igualmente está ocurriendo en el sector financiero con mecanismos novedosos de aplicación interna en China, pero también de aplicación con sus principales socios ahora, o con socios importantes comerciales y de inversión de China, en cuanto a la sustitución de monedas, de la creación de nuevos acuerdos swap, que están de moda en las negociaciones internacionales de China, en la propia profundización de la iniciativa de la Franja y la Ruta, con inversiones que se vieron interrumpidas por la pandemia, pero que no quiere decir que fueron anuladas. Se mantienen y sigue el proceso, que es un proyecto de largo plazo. De manera que hay una reacción interna en China. Y se prepara también China con sus nuevas negociaciones internacionales, con la creación de la asociación que lanza con los países de ASEAN, que entró en vigor el 1 de enero de este año a través de la RCEP, esta nueva Asociación Económica Regional Integral, que realmente se convierte en la zona de integración más grande del mundo, con mayor volumen de intercambio comercial y con la generación de nuevos atractivos para las cadenas de valor que están sufriendo tanto con la interrupción de la pandemia y del bloqueo, no se llama así, pero que se convierte en un bloqueo en Estados Unidos al intercambio con China. Ahora, en ese contexto, mientras está ocurriendo esto, México, Canadá y Estados Unidos renegocian el tratado pues que llevaba ya más de 25 años, que dio frutos muy importantes y cuya nueva versión incorpora capítulos que faltaban de acuerdo con cómo ha avanzado la economía mundial y la economía regional. Ahora, esto que llamaron algunos la píldora venenosa, así llamaban en algún lado. Efectivamente, no hay duda de que se pudo haber pensado que iba contra algún país, pero se explicaba, y me tocó pues, directamente explicarlo en la relación bilateral. Yo siempre decía que a los contrapartes chinos que había que entender esto en función de cuáles eran las fórmulas de impulsar mayor competitividad. México las estaba buscando, pero en realidad, cuando uno lee la cláusula, dice, para cuando un país quiere emprender negociaciones de libre comercio con una economía que no sea de mercado. Había dos respuestas inmediatas. Uno, no estamos, México, buscando un acuerdo de libre comercio con China en ese momento. Quien sí lo estaba buscando era Canadá. Y había negociaciones de libre comercio Canadá-China que se vieron interrumpidas no por esa cláusula, sino por cuestiones internas de Canadá y por el conflicto que se generó entre Canadá y China
Por el 5G. por cuestiones jurídicas del tema de Huawei y otras cosas. Sí. Bueno, y la otra parte del comentario que decíamos era, y además, China está buscando en la OMC ser considerado como economía de mercado. Sí. ¿Qué queremos? ¿Qué tiene que hacer China? No México, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Europa. Tiene que hacer China al acelerar su proceso para cumplir con las reglas del comercio internacional que lleven a que sea considerado una economía de mercado. Entonces, es como otra vez, viene el tema del aliciente. ¿Cuál es el incentivo para participar en las cadenas de valor que sin duda se van a generar en América del Norte, con mayor capacidad de competitividad a partir del nuevo acuerdo? Pues que todos actuemos en un escenario de reglas multilaterales de comercio abierto, que es un principio que México, China, Estados Unidos, la Unión Europea impulsamos al mismo tiempo en la OMC. Entonces no hay contradicción de fondo. Por eso no era un conflicto. Se entendió y genera un aliciente para que China avance también en la configuración de su propio esquema de participación en las reglas del comercio multilateral. Fueron más lejos. Cuando crean la RCEP, la RCEP, pues meten algunas iniciativas, algunos capítulos que no estaban ni en el TPP, ni en la OMC, ni en el USMCA, ni en el TEMEC. Son fórmulas nuevas. Y luego viene un elemento adicional, que es, China dice, no solamente quiero participar en las reglas del comercio, generamos esta nueva asociación, pero me interesa participar en el TPP, en el Acuerdo Transpacífico. Manifiesta formalmente su interés, está en análisis este año por parte de los países miembros, y creo que no son señales, son pruebas de que ha cambiado mucho la forma de participación de China en la economía internacional, de acuerdo con las reglas que conocíamos, y que también están participando en la definición de nuevas reglas multilaterales en las que México, Estados Unidos, Canadá, los países del sudeste de Asia, todos estamos interesados, algunos otros países de América Latina, México con la Alianza del Pacífico, estamos interesados en seguir ampliando reglas claras, transparentes de apertura del comercio internacional, y ojalá que nos mantengamos en ese camino todos los países que estamos participando en estos nuevos esquemas globales. A mí me queda la impresión, embajador, de que China ha jugado de manera magistral este tema de las reglas. No era parte de la OMC, se incorporó a la OMC para usar las reglas de la OMC y poder acceder a los mercados internacionales. Pero además a mí me parece que a esto subyace el deseo de hacer al mundo más dependiente de China. Yo creo que ese es quizá uno de los elementos más interesantes a mi manera de ver de lo que era China cuando ingresó a la Organización Mundial del Comercio a principios de este siglo y lo que es ahora. Hoy es un jugador clave. La mayor parte de los países del mundo lo tienen como segundo o primer socio comercial. Ha generado una interdependencia hacia él y creo que este es un ejemplo de cómo usar las reglas, que no creó, o sea, la OMC no nació con las reglas chinas. China ingresó a la OMC y empezó a jugar conforme a esas reglas, ¿no? Incluso ya participa en los paneles de controversias, no solo como demandado, sino como demandante. Para mí eso ilustra que está jugando con esas reglas, ¿no? Pero me parece un ejemplo formidable de cómo se inserta y empieza a jugar con esas reglas, pero también está tratando de modificar las cosas. Lo vemos, por ejemplo, en su participación en organismos internacionales, cómo está financiando cada vez más a la ONU, al Fondo, al Banco Mundial, el proyecto del Banco Asiático de Desarrollo y de Inversiones. En fin, embajador, yo creo que China ha trabajado en esta estrategia, que es una estrategia, a mi manera de ver, de largo plazo para posicionarse como un país dominante en el mundo. ¿Cómo lo ve, embajador? Sí, sin duda, sin duda. No nada más es el tema del comercio, también vemos la redefinición de conceptos que hemos manejado históricamente, por ejemplo, el concepto de derechos humanos. O sea, históricamente, o en las últimas décadas, se ha criticado mucho a China respecto a su defensa o no de los derechos humanos al interior de su sociedad,
Y China lo que ha hecho, también ha venido modificando la narrativa respecto a lo que es la verdadera defensa de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque nos dicen ellos, se parte de un concepto que ha sido acuñado por valores occidentales, pero también hay valores orientales, no solamente chinos, son valores asiáticos, de la misma tradición confuciana y de cómo se relacionan las sociedades en China, en Corea, en Japón, en otros países de Asia, de acuerdo con sus normas tradicionales. Y lo que China ha hecho es participa más en todos los organismos internacionales, mucho más en los temas de salud, mucho más en los temas de derechos humanos, mucho más en los temas de la UNCTAD, que tienen que ver con la generación de capacidades en países en desarrollo, en materia de producción, de tecnología y comercio, en diferentes organismos que son especializados del sistema de Naciones Unidas. Y empieza a cambiar la narrativa. Hubo un momento hace 3, 4 años en que se decía, hay que hacer esto con las características chinas, hay que hacer esto como un objetivo compartido por toda la humanidad. Después reconocen que no toda la humanidad está lista para aceptar esos términos y empiezan a hacerlo de manera más gradual, conforme se puede hacer evolucionar términos del derecho internacional que eventualmente sean compartidos por la mayoría de países o por todos, con una modificación de los códigos de comercio, de derecho internacional. Y el tema más importante para mí es cómo redefinen el tema de los derechos humanos. Dice, ¿cuál es la mejor defensa de los derechos humanos? El generar desarrollo. El hacer que una persona o una población que está en pobreza tenga la oportunidad de trabajar, de superarse, de participar en la distribución de un ingreso que está creciendo y tener el acceso a la modernidad en términos de vivienda, de educación, de transporte, de acceso a la tecnología. Que finalmente es lo que ha estado haciendo China en las últimas décadas, en donde hemos visto cómo una población tan grande en situación que no era comparable a la de México en los años 70, estábamos mejor, sí. Aún en nuestros niveles de subdesarrollo de los 70, estábamos mejor que lo que estaba China y otros países, y hoy pues, no habría punto de comparación en términos de las condiciones físicas reales de la vida diaria de esos 1.400 millones de personas. Posiblemente 100 millones estén todavía en condiciones atrasadas, pero estamos hablando de que 800 millones ya superaron el nivel de clase media. Cuando hablamos de 800 millones de personas de clase media, es el doble de la población total de los Estados Unidos. No de clase media, total. Y cuando comparamos con otras regiones, estamos viendo cuál es la aspiración de la Unión Europea, una región sin duda de gran desarrollo, de clases medias para arriba, 560 millones. Entonces, el esfuerzo, los logros que han hecho dentro de China han sido espectaculares. Y vuelvo al tema anterior, modificando sus reglas de operación de vida, diciendo, somos un socialismo con un sistema económico capitalista. Eso está en la Constitución. Sistema capitalista, entonces como sistema capitalista hay que aprender a jugar con las reglas del capitalismo, por decir del capital, y hacer que crezca, que florezcan esas normas, cosas que en otros países o regiones, no digo nombres, no hemos podido asimilar. Cuando hemos querido ser más capitalistas, no hemos dado el paso trascendental de transformar las estructuras de manera verdadera para que esos mecanismos de oportunidades vayan a todos y todos podamos participar en la superación de la pobreza con oportunidades de empleo, de distribución y con generación de capacidades educativas, tecnológicas, institucionales, productivas, para ir graduando también los niveles de desarrollo. ¿Quién lo está haciendo? El efecto ha sido, por su esquema, que el mundo se hizo más dependiente de China, porque estaban produciendo a bajo costo en forma acelerada y masiva para la generación de mercados. Pero también eso está cambiando y hay que decirlo, hay que reconocerlo. Cuando enfrentan este conflicto con Estados Unidos y se nos van a cerrar los mercados,
tenemos que hacer una graduación de la producción. Se empieza a graduar la producción para concentrarse más en el mercado interno. No quiere decir que se abandone el mercado externo, es fundamental para China. Y va a ser próximos 100 años, por lo menos, para China y para el mundo. Pero empiezan a dar más importancia al mercado interno con este esquema que le llaman de doble circulación, donde se pone el énfasis sí en lo externo, pero más en lo interno. De aquí en adelante no es un hecho, es una manifestación de intención en el nuevo plan quinquenal. Lo van a empezar, ya lo están desarrollando, para que la sociedad al interior de China tenga más capacidad de consumo, haya mejores mecanismos de distribución, pero también aseguren los mecanismos de crecimiento para una economía que hoy tiene el tamaño posiblemente igual a Estados Unidos, claro que es mucha más gente, y que se tienen que mantener tasas de crecimiento elevadas, no tan elevadas como en los años pasados, pero sí elevadas para poder mantener el dinamismo de una economía pues, que va a seguir creciendo en las próximas décadas. Así es, embajador. Son elementos que se combinan y eso es lo que está en la lógica política, en lo que está no es un determinismo de imperialismo que podamos interpretar a la manera tradicional. Hay consecuencias de presencia a nivel mundial, hay vínculos que se están generando, hay intenciones de llegar a otras regiones, pero lo que nos toca hacer es cómo en esos proyectos, en lo que nos toca a nosotros, podemos insertarnos de la mejor manera para aprovechar la oportunidad y sacar el mayor beneficio. Me hizo recordar, embajador, el tema del sueño chino y de cómo pues esto apunta efectivamente a fortalecer capacidades dentro de la sociedad china para que esté mejor posicionada y pueda sin duda ser el motor del desarrollo del país sin que esto implique, claro, renunciar a las relaciones con el mundo. De hecho, pues en 2013, cuando se habla del sueño chino, es cuando también se anuncia la nueva ruta de la seda. Y sobre esto, embajador, le quiero preguntar, porque hemos visto que inicialmente la ruta de la seda parecía más orientada a la región, pero poco a poco se ha ido incorporando a más y más países y ahora se habla de que la ruta de la seda pasa por muchas partes. Hace unos cuantos días el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, realizó una visita a China y se anunció que Argentina formaba parte de la ruta de la seda. Le quiero preguntar sobre este tema, embajador. ¿Cómo queda América Latina en la ruta de la seda y cómo queda México? Porque nos queda esta impresión de que México no forma parte de la ruta de la seda o se ve complicado justamente por la relación que mantenemos con Estados Unidos. Pero usted, que es el experto, ¿cómo ve este tema de la ruta y la franja? Bueno, hay que entender que la iniciativa de la franja y la ruta es una iniciativa china. Es el principal proyecto de su política exterior. Así lo entendemos, no tiene por qué ser, no tendría por qué ser el principal proyecto de política exterior de otros países. Hay países que participan de manera muy decidida desde el principio por estar en la región geográfica contigua a China. Se entiende y cuando se crean los diferentes corredores que configuran esta iniciativa, pues está el corredor más importante que es el China-Pakistán, con gran construcción de infraestructura, de carretera, no solamente de carretera, uniendo a los dos países, sino generando a lo largo de esa carretera diferentes parques industriales y generando capacidades al interior de Pakistán para capacitar a la gente de Pakistán a que pueda manejarse en los nuevos niveles de crecimiento que se están generando en ese país. Están corredores que llegan prácticamente hasta Turquía, hasta la frontera con Europa, y cuando se habla de la ruta tiene que ver con las antiguas rutas marítimas. Desde luego empieza en el Mar del Sur, pero ahí sale para llegar a los diferentes puntos de comercio internacional. Tiene que ver con la defensa física que China, con su única base militar que tiene en el exterior, mantiene en el Golfo de Adén.
es muy importante para proteger las rutas comerciales de la zona. Está generando nuevas capacidades alrededor de África, en la zona, en las rutas marítimas. Y aunque históricamente pues no se contemplaba a la América Latina en esto, pues cada vez se recuerda más a la NAO de China con estas vinculaciones históricas. Y no solamente China, nosotros también decimos, bueno, las rutas originales de la seda, la cerámica, las especies y los metales, estaba la ruta de la NAO de China, que unía a Acapulco y al puerto del Callao con Asia. Y muy importante, era la ruta que unía a Europa con Asia a través de lo que era la Nueva España durante pues, más de 2 siglos, posiblemente 3 siglos. Esto es, o sea, si hablamos de la primera globalización como tal, pues ya lo que es ahora México éramos parte de esa ruta, uniéndonos con China, con las Filipinas, a través de Shanghái y Macao. O sea, son puntos de encuentro que están ahí. ¿Qué pasa hoy? Hoy China ve en América Latina un gran potencial de inversión, porque el potencial de comercio está en todo el mundo, pero el potencial de inversión está muy abierto en América Latina por las características de los regímenes políticos, económicos, por la apertura que se ha dado en las últimas 3 décadas en América Latina y por la necesidad que tenemos de generar mayor infraestructura en ausencia de capitales de otras regiones o nacionales que puedan contribuir a esta generación de capacidades. ¿En dónde se da más la presencia de China? Se da mucho en Brasil. Sí. Brasil es un caso muy importante porque es parte de los BRICS, es parte importante del Banco Asiático de Infraestructura y Desarrollo, pero no es parte de la ruta y la seda. Eso no es. O sea, no ha aceptado suscribir ningún documento que lo ubique en esa lógica. Argentina, pues con los diferentes cambios de gobierno, ha tenido también posiciones distintas. Ahora se da este paso que es muy importante de parte del presidente Fernández, que asegura a Argentina el acceso casi inmediato a más de 23,000 millones de dólares en proyectos de infraestructura, en proyectos de financiación. Es una suma, o sea, no es todo para infraestructura. En financiamiento para el gobierno federal y para gobiernos estatales y provinciales en Argentina. Y sobre todo le da un respiro en los problemas, o sea, se renegoció el caso de la deuda con el Fondo Monetario, parte de Argentina, pero este acuerdo con China le ayuda en la parte del financiamiento a través del acuerdo SWAP, que permite el intercambio de monedas, no pasando directamente el intercambio del peso argentino con el renminbi, con el yuan, sino poniendo operaciones en euros. Entonces, otra vez, hay que analizar, la letra chiquita para ver qué está pasando y a dónde nos llevan estos nuevos acuerdos. Es muy importante para Argentina. Hay un país que tiene una mayor vinculación en términos de su economía con China, que es Chile, en términos del comercio. No tiene la misma expresión política de asociarse a la franja y la ruta. Y otros países que tienen una vinculación importante, Bolivia, Perú, Perú, Chile manejan sus acuerdos de libre comercio con China, muy importante. Perú y Chile con México y Colombia somos la Alianza del Pacífico, manejamos nuestro acuerdo de libre comercio entre nosotros y generamos otro tipo de vinculaciones y capacidades a través de la Alianza del Pacífico con China. Entonces son diferentes esquemas, pero hay que entender estos acuerdos en función de la lógica política y de política exterior de cada país en lo particular. Caso de México, México no tendría, en mi opinión, por qué hacer una manifestación expresa de asociación. La asociación la hacemos a través de esta asociación estratégica integral, cuyo contenido nos hace tener una gran relación con China. Siempre se dice que México es el segundo socio de China en América Latina. Yo digo que es el primero, por muchas razones. O sea, los números tal vez en algún momento, y según la estadística, pues dan más números hacia Brasil en términos de comercio,
Sí. o en algunas inversiones, pero el impacto que tiene la inversión china en México, el impacto que tiene el comercio bilateral de más de 100,000 millones de dólares del año pasado, es un impacto mayor que el que tiene en una economía de las características que tiene la economía de Brasil. ¿Por qué? Porque México, en su vinculación con América del Norte, y volvemos al tema anterior del TEMEC, el TEMEC refuerza las ventajas competitivas de México para su asociación con el resto del mundo, con China, con Japón, con Corea, con Singapur, con Europa, con otros países de América Latina. Es paradójicamente, desde 1994, un acuerdo que nos permitió diversificar. Asociándonos con el principal socio comercial, permite a México, nos permite diversificar el comercio a través del aumento en las inversiones que se ven atraídas por las capacidades competitivas que México crea con el TEMEC. Y ahora se renuevan con el TEMEC. China, que está en todos los mercados y en todos los ámbitos, analiza el cómo se da este fortalecimiento de las capacidades de México en América del Norte. México como país económicamente ligado a América del Norte, y se aprovecha una economía que le apuesta a la globalidad. China está generando una mayor presencia en México a través de inversiones que no son de ninguna manera comparables a las inversiones que empresas chinas hacen en el resto de América Latina. Podemos hablar de números, y hay estudios que lo hacen muy bien, pero hay que hablar de cuál es el destino de las inversiones a nivel sectorial. Hay que analizar cómo el comercio, cuando hablamos de un gran nivel de importaciones de productos chinos en México, no son productos de consumo. La mayoría, más del 70%, son productos y insumos industriales intermedios. Esos insumos industriales van a la planta productiva mexicana, a las empresas del sector industrial, generan producción, empleo, absorción de tecnología, y se traducen en nuevas exportaciones, sobre todo a los principales socios comerciales de México. Estamos hablando de otro tipo de encadenamientos productivos que tenemos que entender, y por eso cuando hablamos de cuál es, que la iniciativa se llama tal o cual, lo que estamos haciendo, no hay que ponerle título. Lo que nos interesa es cómo nos asociamos con estos actores muy importantes de la economía mundial, que casualmente pues son hoy el socio número 1 y el socio número 2 de México. No es casualidad, pero casualmente lo son para México. Por eso vuelvo a la pregunta, cuando me veía yo, cuando recordaba qué pasa cuando se confrontan Estados Unidos y China. Y yo siempre digo, bueno, siempre les he dicho, si hay una guerra comercial, económica, entre China y Estados Unidos, ¿quién gana? Entonces, hay quienes dicen, China, no gana Estados Unidos. Yo digo, gana México. ¿Qué pasa? ¿Quién gana si no hay guerra entre Estados Unidos y China en el plano económico? Gana México. Porque finalmente lo que está México aprovechando no es un papel, no, yo no le llamo bisagra, es un papel de complementación económica, social, geográfica en las cadenas globales de valor, que nos permiten asociarnos muy estrechamente a Estados Unidos, nuestro socio principal que tenemos que cuidar permanentemente, y cada vez mejor con China, la potencia global ascendente, que va a seguir teniendo esta presencia, que va a tener este desarrollo tecnológico, este aumento de inversiones. Tenemos nosotros en México que aprovechar nuestras ventajas competitivas de geografía, de planta industrial, de capacidades humanas que las tenemos, del transporte, la logística, el acuerdo, el TEMEC y los otros acuerdos que México tiene con América Latina, Alianza del Pacífico, con la Unión Europea, el acuerdo global, con Japón, con Corea, con China, esta asociación integral que es estratégica, con Singapur y con otros países en el Pacífico, con los que estamos complementando a través del Transpacífico capacidades, disciplinas, normas de funcionamiento de la economía global, en los que México, en acuerdos en los que México tiene un gran protagonismo con sus negociadores especializados, que son
acuerdos que tenemos que cuidar, pero sobre todo que son decisiones internas, capacidades que tenemos que proteger y seguir desarrollando en función del interés nacional. Muy bien, embajador. Sobre este tema, bueno, ya tenemos algunas preguntas. Le pregunta Alejandra Serrano en Facebook, ¿qué tan malo es el déficit comercial que tiene México con China? Porque se ve muy feo, dice ella. Y por otra parte, no parece que vía las inversiones México pudiera compensar ese déficit comercial, porque las inversiones de China en México son pequeñas, proporcionalmente respecto a otros países. ¿Qué le diría usted, embajadora? Bueno, en parte de mi comentario anterior iba en ese sentido, o sea, pero hay que entender los déficits comerciales o de otro tipo, no se resuelven con el mismo socio. Hay que recordar que el nivel total del comercio exterior de México nos permite como país estar en una situación altamente competitiva en cualquier comparación internacional. Cuando hablamos del comercio bilateral con China, efectivamente hay un déficit que va o de 9-1 o de 8-1, según no se resuelve en el corto plazo, lo estamos tratando de disminuir a través del impulso de las exportaciones mexicanas. Hay grandes oportunidades, grandes nichos que podemos aprovechar en el creciente mercado chino. Se ha explorado sobre todo, obviamente, el sector agroalimentario, que es muy importante y va a seguir siendo importante. Pero donde tenemos más futuro es en el caso de la manufactura. Tenemos que seguir insistiendo en que el comercio es complementario en función de las cadenas de producción. Y decía yo que de las importaciones que vienen de China, que generan ese déficit, o sea, al 9 u 8-1, la mayoría son bienes intermedios para el procesamiento industrial. Y esto se traduce en exportaciones a otros mercados. ¿Qué pasa en la balanza comercial de México al final? El déficit con un país se solventa con el superávit con otros países. Tenemos que ver el análisis de balanza comercial y balanza de pagos al final. No necesariamente lo vas a compensar con las inversiones que vengan de ese país. Tenemos que compensar con comercio global que realizamos y ya en la balanza de pagos con inversiones y financiamiento que venga del mundo en general. O sea, no vamos de balanza en balanza buscando estos equilibrios. Pero sí, estamos haciendo crecer las exportaciones mexicanas. Hay datos muy positivos. En alimentos, en los últimos 2 años, las ventas mexicanas crecieron en más de 40%. Hay una gran demanda en China. Se habla siempre de aguacate, de tequila, pero hay que pensar mucho más en la carne de puerco, la carne de res, porque está cambiando. Cuando analizamos el mercado hay que ver cómo está cambiando el consumo en el mercado interno chino. Hay un incremento en el consumo de proteína animal en los últimos años, y no hay forma de que en la gran economía, el gran territorio que tienen los chinos sean capaces de producir todos sus alimentos. Claro. Van a depender cada vez más de la importación de alimentos. Están también bebiendo más, diversificando las bebidas. Vendemos mucha cerveza mexicana en China. Países de América del Sur están vendiendo cada vez más vinos, lo cual es muy importante. Eso explica también en parte el tipo de inversión que empresas chinas han estado haciendo en países como Argentina, Brasil, Perú, Chile, que son grandes agroexportadores. Entonces, todo se correlaciona. Creo que es muy importante que nos concentremos en impulsar más exportaciones, más en el sector manufacturero, pero que analicemos esto sin el temor de que un déficit nos está provocando daño. Creo que en este caso, este déficit nos genera un beneficio en términos económicos y sociales para México. Muy bien, embajador. Sí, efectivamente, yo creo que es fascinante cómo ha cambiado el mercado de consumo a medida que pues más y más personas
se han convertido en clases medias. Entonces, por ejemplo, vemos más consumo de café, era una sociedad de té y ahora vemos, dicen que tiene el récord de establecimientos de Starbucks per cápita más alto del mundo en Shanghai, o vemos el consumo de carnes rojas, efectivamente de vino, de cerveza, y claro, todos esos son nichos de oportunidades, es muy interesante. Perdón, no, en ese tema, es el café y el café acompañado de pan. Igual que pasó en Corea, hay más consumo de leche, de lácteos, mucho más. Y el pan, y eso llevó a que una gran empresa mexicana, Bimbo, era la gran panificadora que tiene presencia en México, en Estados Unidos, en otros países, en Europa, hoy sea el segundo productor más importante de pan industrial en China. Qué maravilla. Entonces, esto nos habla de las oportunidades que hay que ver, hay que aprovecharlas, y tenemos capacidad. Hay empresas globales mexicanas que están llegando, que llegan con sus inversiones en el sector de autopartes, en el sector de materiales para la construcción, de muebles, también empresas de servicios, desarrolladores de software mexicanos se han instalado en México, distribuidores, desde luego, de alimentos, tienen una gran presencia, y nos habla de que México es, con toda seguridad, el país de América Latina, por mucho, con más inversiones dentro de China que ningún otro país en la región. Fascinante, fascinante. Hay que leer los mercados, ¿no? Cómo cambian y cómo efectivamente generan oportunidades. Muy interesante. Le pregunto a Carlos Sánchez, es una pregunta que yo también tenía, a propósito de los 50 años de relaciones diplomáticas de la República Popular con México, si considera usted que se dará una visita de Xi Jinping a nuestro país y la correspondiente visita del presidente López Obrador a China en algún momento. Sí, sin duda se tienen que retomar los encuentros de alto nivel. Hay interés, se ha manifestado el interés en los últimos años. Desde luego, muchos esquemas, o todos los esquemas de reuniones físicas se vieron interrumpidos por la pandemia, pero hay que recordar que tenemos una tradición de visitas recíprocas desde la época del presidente Echeverría, cuando se establecieron las relaciones, ha habido visitas recíprocas entre los líderes de los dos países. En la última parte del gobierno del presidente Peña Nieto, que me tocó a mí cubrir la titularidad de la embajada, se cumplieron con 7, o sea, bueno, fueron siete encuentros físicos entre los presidentes de China y de México. En el caso del gobierno del presidente López Obrador, ha habido la manifestación del interés de las dos partes por programar las visitas recíprocas. Antes tenemos que retomar los encuentros de alto nivel a través de la Comisión Binacional Permanente. Se han mantenido los mecanismos de consulta de términos políticos, estratégicos, multilaterales, y la relación avanza en todos los aspectos, pero sí, está pendiente ese encuentro físico. Yo estoy seguro que en cuanto se reanuden los contactos presenciales, los viajes, se abran las vías de comunicación, que perdimos, por cierto, mucha conectividad con China también los últimos 2 años. Sí. Pero en la medida en que se retomen los contactos físicos, pues tendrá que tomarse como una prioridad la programación de esas visitas. Sí, es verdad. Teníamos el vuelo de Aeroméxico, que luego usamos Aeroméxico para traer carga, ¿no? Para traer insumos médicos en la pandemia. Bueno, se estableció un puente aéreo el año pasado, el antepasado, en el año 2020, en realidad fueron 24, 25 vuelos para transporte oficial, o sea, para compras gubernamentales de parte del gobierno de México, de equipamiento que era equipo de protección del personal, o sea, cuestión de protección del personal médico, algunos medicamentos, las mascarillas fundamentales, ventiladores, también un mercado muy competido en aquel momento, y se estableció el puente aéreo autorizado por China con la operación por parte de Aeroméxico con el sector salud de México. Pero este
puente aéreo sirvió además para un buen número de operaciones de transporte, también para empresas privadas de México y de toda América Latina y el Caribe. El puente aéreo fue fundamental para atender la emergencia, que fue solo una parte de la gran cooperación establecida entre China y México para hacer frente a la pandemia. Esto incluye, repito, el tema de los ventiladores, pero muy importante, el intercambio de experiencias de cómo hacer frente inicialmente a la epidemia en China y luego a la pandemia a nivel global, y la fase de las vacunas, tanto en la primera parte con la aprobación experimental, la producción o el envasado en México, el envasado final en México de una de las vacunas chinas, y el acceso pues, a un lote muy importante de vacunas que llegaron a México en el curso del año pasado. Entonces son aspectos que profundizaron la relación por un lado, pero que no se pudieron haber dado si no hubiera estado desde antes esa muy buena relación política, esa buena relación de cooperación, la comunicación y la disposición de las empresas chinas para colaborar con México, un mercado que ellos ven como muy importante para su presencia en el mundo y en América Latina. Sí, embajador, sin duda un tema toral, la cooperación en la pandemia. Bueno, se nos está acabando el tiempo, lamentablemente, pero no quisiera dejar de preguntarle un par de cuestiones. La primera, ¿cómo vivió usted la pandemia? Porque a usted le tocó desde que arrancó toda esta problemática y apenas regresó el año pasado, en el segundo semestre. ¿Cómo vivió la pandemia? Porque hemos platicado con otros embajadores que obviamente también tuvieron que estar confinados en los respectivos países donde están acreditados, pero usted estuvo en el corazón del país, acusado también por ejemplo, la administración Trump del virus chino y toda la parafernalia que se creó alrededor de este tema. ¿Cómo fue estar en China en estos tiempos, embajador? Últimamente nos tocó vivir desde los primeros días y desde la embajada hacer los informes de lo que estaba ocurriendo. Hay que recordar que se identifica la presencia de un nuevo virus desconocido a finales de diciembre del año 19, de ahí el nombre de COVID-19. En enero estaba muy cercana la celebración del Año Nuevo Chino, que era en la última semana del mes de enero, y ya para el 2021, porque empezaban las celebraciones el 23 de enero, empiezan a darse las señales de alerta, pero pues por razones internas no se interrumpieron los viajes de millones y millones de personas que se trasladan dentro de China y hacia el exterior con motivo de la celebración del Año Nuevo Chino. Ya que empieza el Año Nuevo Chino, ya se dio el toque pues digamos, el toque de queda para todos, nadie se puede mover. Empiezan las restricciones de vuelos, las restricciones para visitar de una ciudad a otra, de un barrio a otro dentro de China. Y lo que vivimos internamente fue el estar analizando, informando a México qué es lo que estaba ocurriendo, dando seguimiento ahí sí, día y noche a lo que se iba presentando en términos de información, de investigación, de riesgos y de interrupciones al comercio, a los viajes. En un primer momento tuvimos la tarea de apoyar a la comunidad que estaba dentro de China. Siempre que hay algún evento, siempre hay mexicanos en el lugar. Entonces, había mexicanos en el centro, en el foco de la epidemia, que era Wuhan. Tomamos las acciones debidas para que salieran en su momento con esquemas, desde luego, de apoyo del gobierno chino y con esquemas muy importantes de cooperación internacional que logramos gestionar, por un lado con el gobierno de Francia y por otro con Colombia en otro momento, con intervención de varios gobiernos que estábamos todos interesados en apoyar a nuestras comunidades. Empieza luego el tema de cómo se atiende a una emergencia de este tipo, cómo ver cómo se estaba dando la atención médica, la gestión de los protocolos de salud, de aislamiento, de protección del personal. Son muchos aspectos. Y luego viene el intercambio de experiencias, cuando ya se convierte en pandemia a nivel internacional,
qué medicamentos se están usando para tratar a los pacientes, cuáles son los efectos también de mediano y largo plazo que se están viendo, y cómo podemos hacer más. El tema de los ventiladores fue muy importante durante esos meses, los ventiladores automáticos, porque no todos los países, pues casi nadie produce ventiladores o respiradores artificiales, y había que asegurar que tuviéramos el acceso a estos ventiladores, además a buen precio, porque se dispararon los precios ante la alta demanda. Y ya que se tenían los aparatos, asegurar el transporte y asegurar el servicio para que entraran en operación de inmediato. Entonces, son muchos aspectos logísticos. Desde luego, no es un tema de si podíamos viajar nosotros o no. Estábamos atendiendo la emergencia, sabíamos que esto implicaba el permanecer en el lugar. Ya después se complicó porque ya no había posibilidad de viajar. Pero el aislamiento que decretan las autoridades chinas del país, se crea una burbuja que es enorme respecto a los vuelos para que lleguen extranjeros, respecto a contactos entre diferentes regiones dentro del país. Cuando había algún contagio, aislar completamente a los distritos, a las ciudades, a la provincia completa. Esto fue una gran lección de cómo se controla una epidemia. Lograron controlar el contagio enorme, peligroso o más peligroso en un país con una población de tal dimensión, claro, con tantos contactos físicos que todo se detiene, con una gran afectación económica en el primer semestre, pero hay que recordar, lo recordamos nosotros, que ya en agosto del año 2020 ya se estaba recuperando la normalidad casi completa dentro de China, con la excepción de que no había visitantes del exterior, para que no vinieran los contagios del exterior. Se suspenden vuelos, se afectan desde luego las rutas, las aerolíneas, el turismo, pero son costos que se pagaron y de lo que derivan otro tipo de acciones cuando se reactiva el turismo interno en China. Fue otra acción espectacular, porque empiezan a viajar, los chinos que les gusta mucho viajar, empiezan a viajar para retomar sus actividades de esparcimiento, desarrollan nuevos polos de atracción, le dan nuevas características, inclusive a la parte del sur de China, y generan ahí otras capacidades como, esto es un ejemplo, instalación de restaurantes de comida tailandesa. ¿Por qué? Porque a los chinos les gustaba ir a Tailandia. No pueden ir a Tailandia, se generan nuevas zonas de comida tailandesa en zonas junto al mar, con buena temperatura, pero son ya zonas dentro de China. O los que iban a la montaña, nuevos centros de desarrollo turístico en la montaña, en los paseos de bicicleta. O sea, se reestructuró todo el sector de turismo dentro de China para poder dar el esparcimiento a su población. Y esto pues nos llevó prácticamente 18, en nuestro caso, 18 meses sin salir del país, pero siempre atendiendo la emergencia, porque la emergencia pues todavía hoy no se acaba, atendiendo los requerimientos del sector salud, del gobierno mexicano, y también anticipando los esquemas de intercambio de experiencias, de equipamiento, del tema de las vacunas, el transporte, toda la logística, vigilar esto, atender a la comunidad mexicana. Y tal vez esto marca una diferencia con otros colegas. En todo el tiempo de estar pues, en confinamiento nacional, la Embajada de México en China no cerramos ni un día. Cerramos los días de asueto del Año Nuevo Chino del 2020, pero estábamos trabajando desde dentro para atender a los mexicanos que estaban en necesidad de salir en ese momento, y no tuvimos ningún día de asueto en este periodo. O sea, no hubo cierre, porque cuando se recuperan las actividades con los requisitos de protección para la entrada, para el registro, para lo que teníamos que poner como protocolo sanitario, se hizo, y eso nos permitió mantener la actividad permanente, los cientos o miles de informes para lo que estaba pasando, lo que estábamos haciendo, lo que se tenía que hacer. Y también hay que recordar que en esos 2 años México mantuvo la presidencia
de la Conferencia de Estados Latinoamericanos del Caribe, la CELAC, La CELAC. que tiene que con la presidencia de México se ocupó de varios sectores técnicos especializados, llegó la emergencia de la pandemia y permitió esta presidencia de México en la CELAC establecer un puente de comunicación y cooperación con China muy importante a través de diferentes videoconferencias en diferentes sectores, en diferentes niveles, con médicos, con gobernantes locales, con los dirigentes nacionales, uniendo a todos los países. Y muy interesante, hubo unas conferencias de salud y otras de tecnología, en donde participaron de parte de América Latina países que no tienen relación diplomática con China y que estaban sumamente interesados en este tipo de intercambios. Fue un aspecto muy importante que también hay que publicitar, que estos esquemas regionales nos permiten ampliar esta comunicación y también extender la cooperación. Sí, justo le iba a preguntar sobre CELAC, se anticipó, embajador. Yo creo que ha sido importante que China controlara la pandemia dentro del país, porque eso le da un margen para cooperar con el mundo. Yo me acuerdo de la pandemia de 2002, 2003, la del SARS y el mal manejo que hubo en aquella ocasión. Yo creo que China, pues como es muy resiliente, sabemos, entendió lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, y obviamente con esa experiencia pues cambió su manera de responder, desarrolló capacidades. Eso es muy importante, cómo cambiaron las capacidades, las coberturas, la capacidad de respuesta de las autoridades de 2013 a lo que vimos a partir de 2020, y bueno, yo celebro que haya podido controlar internamente el problema, porque eso le ha permitido enviar vacunas y equipo médico y respiradores y tantas cosas que eran tan desesperadamente necesarias en el resto del mundo, sobre todo en países como los nuestros, ¿no, embajador? Entonces, bueno, pues lamentablemente se nos acabó el tiempo, hay muchos temas en el tintero. Yo espero que tengamos oportunidad de volver a conversar en el futuro próximo. Todo este año va a haber varios festejos y varios eventos relacionados con el 50º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República Popular China y nuestro país. Pero yo le quisiera pedir, embajador, si es posible, un mensaje final respecto a la importancia de la relación bilateral y a dónde se encamina. ¿Cómo ve en el futuro las relaciones entre México y China, considerando todos estos contextos y el reposicionamiento que ha tenido China en los últimos años en las relaciones internacionales? Bueno, yo quisiera tal vez en una frase concluir que, o sea, para México la relación con China es estratégica porque estamos presenciando, viviendo, nos toca esa fortuna en esta generación de ver el ascenso de una nueva potencia a nivel global, y esa potencia global ya es el segundo socio económico de México. No en inversiones todavía, pero a nivel comercial sí. Es un país que invierte crecientemente en México, y con las inversiones viene la tecnología, viene el conocimiento, viene la creación de empleo, el desarrollo local, el fomento de nuevas exportaciones, que es lo que nos debe importar a los mexicanos. Cómo con estas relaciones internacionales tenemos una mejor asociación para nuestro beneficio, para que nuestra población siga creciendo, siga, ojalá, disfrutando de mejores ingresos, de mejores niveles de consumo y de una mayor capacitación que nos hace falta para poder seguir progresando dentro de México y en nuestra participación en las relaciones internacionales. China es una gran oportunidad. Hay que entender lo que es China, lo que representa, como otras relaciones importantes que tenemos, sin olvidar, repito, la más importante, que es la que mantenemos con Estados Unidos, pero no son contradictorias, son complementarias, y sobre todo son complementarias del desarrollo interno de México. Muchas gracias, embajador. Coincido con su planteamiento. Es una relación fundamental la que tenemos con Estados Unidos,
y, por supuesto, la que tenemos con China, y estos son dos grandes actores ante los que tenemos que maniobrar, y por supuesto tenemos los elementos para maniobrar, tenemos muchos elementos a nuestro favor para ello. Entonces, yo celebro que hayamos podido tener este diálogo y hayamos tenido la oportunidad de visualizar en un tiempo muy corto algunos de los aspectos torales de la relación entre México y China y de la posición internacional de este país. Agradezco, por supuesto, al público que amablemente ha estado aquí con nosotros en Zoom y a través de Facebook Live. Agradezco también las preguntas que nos mandaron y aprovecho para invitarlos hoy a las 8 de la noche. Nos va a acompañar el embajador Sergio Ley. El embajador Sergio Ley, pues él estuvo antes, bastante antes que el embajador Bernal, representando a nuestro país ante la República Popular China. Exacto. Le tocó la otra epidemia. Le tocó la otra pandemia, sí. Bueno, esa fue epidemia, sí, porque Epidemia, sí. sí, fue epidemia. No tuvo las características de esta pandemia que realmente ha desbordado al mundo en todos los ámbitos. Él estuvo en la otra pandemia, estuvo durante el gobierno de Vicente Fox, en otro momento donde la posición internacional de China era distinta también. China estaba ingresando a la Organización Mundial del Comercio. En fin, será interesante recuperar la experiencia del embajador Sergio Ley respecto a lo que era China y viendo lo que es ahora. Me parece fascinante poder hacer este ejercicio analítico. Entonces, pues acompáñanos a las 8 de la noche, vamos a estar tocando este tema, y la próxima semana, el martes a las 5 de la tarde, los invitamos también cordialmente. Va a estar con nosotros el doctor Adalberto Noyola, que pues recién ha sido designado representante de la UNAM en China, y vamos a platicar con él a propósito de cómo se vislumbra el trabajo de la UNAM en este proceso de internacionalización que tiene ya buen tiempo de estarse llevando a cabo. ¿Cómo se vislumbra el trabajo de la UNAM en China? ¿Qué actividades se han realizado? ¿Qué planes hay para fortalecer la relación? En fin, tendremos oportunidad de comentarlo con el doctor ingeniero Adalberto Noyola el próximo martes a las 5 de la tarde. Nuevamente agradezco el favor de su atención. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a informarse sobre nuestros eventos. Embajador, un placer. Muchas gracias, muy agradecido con la invitación y estoy a la orden para nuevos eventos. Gracias, embajador. Y pues para todos, hasta la próxima. Síganse cuidando.